Sí, no, está claro que el margen de error ya a estas alturas es mínimo y bueno, si pasa por ganar todos los partidos que quedan, si no todos, la mayoría. Pero bueno, creo que más allá de eso, lo que tenemos que centrarnos es en el siguiente partido, que va a ser muy complicado, en un campo que es nuestra cuenta pendiente, porque no estamos sacando buenos resultados en campos de césped artificial y bueno, la verdad que vamos con toda la motivación y con todas las ganas de poder conseguirlo. ¿Cómo ganar después de tanto tiempo por fin en este tipo de terreno? Bueno, pues eso se lo dije preguntar al míster, ¿no? Bueno, estamos trabajando bien, creo que mañana vamos a entrenar en césped artificial para también acostumbrarnos un poco a la superficie y bueno, creo que va a ser un partido pues como todos los que han sido en césped artificial, de mucha disputa, de mucha segunda jugada, de muchos duelos individuales, que creo que va a ser muy importante eso, el ganar a tu duelo particular y ir sumando cada uno poquito a poquito y bueno, y creo que también la eficacia arriba, ya que en estos partidos creo que se tienen muy pocas ocasiones, creo que el ser eficaz va a ser importante. Es además un rival que a pesar de estar en esa posición de promoción para defender, ninguno de los 7 primeros equipos clasificados ha conseguido ganar allí, por lo tanto es un rival que puede aparentar una cosa pero es otra. Sí, bueno, es un rival que engaña porque creo que en el campo, bueno, aquí no ganaron, en campo del Mallorca le empataron en el último minuto. Creo que es un equipo que tiene buen manejo de balón. No sé si el campo incluso le puede perjudicar a ellos también. Han demostrado que en estadios grandes pues han respondido y bueno, creo que nos enfrentamos a un buen equipo y también que haya equipos así que nos demuestra que la liga es muy competida. Ni más lejos esta jornada. Creo que de los 5 de abajo ganaron 4 y de los 6 de arriba no ganó ninguno. Es el grupo 3 y cuesta mucho. Sí. Benja, la verdad es que se percibe una corriente de optimismo en todo el entorno, también entre la afición. Ayer Josan decía que él no da nada por hecho, pero que cree, ¿no? que en el vestuario parece que hay convicción de que se puede conseguir, ¿no? Sí, yo creo que desde la llegada del entrenador nuevo se respira un ambiente más optimista, lo que tú dices, la afición también se ha enganchado, creo que hemos dado un paso adelante todos, sí que es verdad que nos hubiera gustado conseguir alguna victoria que más, ¿no? pero bueno, es fútbol y al final son pequeños detalles lo que te hace conseguirla, pero creo que llegamos a un buen momento a este tramo final de liga, junto con el playoff, que creo que es muy importante. Y bueno, ahora solo hay que traducirlo en victorias y intentar, pues bueno, si no se puede el primer puesto, pues el segundo creo que puede ser mejor que el tercero. Pero bueno, cuanto antes asegurar el playoff, que tampoco está asegurado, pues mucho mejor. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué miráis? ¿Acortar la distancia con el primero o alejarla con el primero? Eso según la semana, ¿no? Si ganamos y pinchan arriba, pues te fijas en el de arriba. Cuando empatas miras un poco las dos cosas, cuando pierdes miras abajo. Creo que nosotros tenemos que ser ambiciosos, pero también realistas. Pensar en conseguir matemáticamente la clasificación para el playoff, que creo que es lo más importante. Y después intentar llegar lo mejor posible a ese tramo de playoff. Precisamente sobre eso, ¿para ti qué prima más? ¿La posición o el estado de forma en que se llega al playoff? A ver, yo creo que hay una gran diferencia entre quedar primero y quedar entre el resto de las 3 posiciones, las otras. Pero sí que es verdad pues que las sensaciones también es otro factor muy importante para poder llegar ahí. Te diría que bueno, quedar primero, más que las sensaciones, pues al final cuando llegas ahí creo que pegas un cambio de chip que ya pegas ese cambio de motivación de que te estás jugando toda la temporada a un partido que es lo importante. Pero bueno, nosotros, lo que te he dicho, creo que llegamos muy bien al tramo final de temporada. Además tenemos a la afición que la hemos enganchado y esperamos que se animen y que vengan mucho más porque la verdad que es
es un arma muy grande de este club. Muy buenas, Benja. Hablabas de que el equipo está en un buen momento, tú ya tienes dos ascensos en Segunda División A, uno como campeón con la Cultural y otro como subcampeón, si no me equivoco, con el Barça B. Y tú sabes bien la importancia de las sinergias y de llegar bien a la recta final de la liga regular y al playoff. Sí, yo creo que lo he dicho durante toda la temporada, que sí que era importante el quedar primero, porque pues si ganas una eliminatoria pues ya consigues el ascenso, y si no pues tienes la repesca. Pero creo que también es muy importante el llegar bien físicamente, llegar bien psicológicamente, que es muy importante, y bueno, creo que tenemos plantilla suficiente como para poder llegar muy enteros tanto en una cosa como en otra. En ese sentido, parece que de los que estéis arriba, Villarreal, B y Mallorca han estado en las dos primeras plazas durante casi toda la liga regular, pero en esta recta final parece que por números y sensaciones se llegan mejor. Pues, Sí, y eso es una realidad, y más allá de eso, en otros grupos, si te fijas también, equipos que la primera vuelta han arrasado, pues ahora le están costando mucho el conseguir victorias, como es el caso de Fuenlabrada, y bueno, esta liga se hace larga y tiene lo malo de que aunque tú hagas una temporada perfecta, pues no te asegura que tú consigas el ascenso, como por ejemplo sería en la Segunda División. En el plano individual, ¿qué momento te encuentras? Porque los goleadores vais un poco por racha, ¿no? Cuando Sí. lleváis 2 semanas sin marcar, parece que ya no estáis. Ya. Bueno, yo me encuentro muy bien, la verdad, a pesar de que llevo 2 semanas sin marcar, pero juego tranquilo, juego con confianza, que en alguna fase de la temporada pues me ha faltado. Creo que bueno, el entrenador me está dando confianza. Estoy trabajando duro durante la semana para poder llegar bien a este tramo final, y bueno, creo que con la ayuda de todos los jugadores y todo el cuerpo técnico y preparadores físicos vamos a llegar todo el equipo muy bien. Y además, en el trabajo individual, aunque no marques goles, luce mucho más que antes, ¿no? A principio de temporada estás un poco desquiciado ahí porque no te llegan balones. Por lo menos ahora, aunque tengas que trabajar de espaldas o manejarte, tú disfrutas, ¿no? Sí, yo creo que siempre durante mi carrera he intentado participar bastante en el juego, ¿no? Más allá de los goles, ser participativo, ayudar en lo que pueda, asistir. A mí lo más importante es el conseguir resultados grupales, y bueno, sí que es verdad que también creo que el cambio de sistema me ha beneficiado a mí particularmente. Jugar más solo arriba pues me siento más cómodo, pero bueno, es una cosa que tampoco dependía de mí. Me tuve que adaptar, no me conseguí adaptar, he tenido que dar mucho más, y bueno, creo que también estoy capacitado de dar mucho más de los resultados que he dado. Soy bastante exigente conmigo mismo, y voy a intentar dar más rendimiento. Tener a Javi Flores ahí de enlace también es una garantía. Sí, creo que tenemos una segunda línea muy buena. Javi Flores, Iván Sánchez, Josan, que está en un buen momento, Collantes, que ya sabemos que es un puñal, Provencio, que también está en un buen momento. Creo que es muy importante para el equipo que esa línea esté bien físicamente y que sea competitiva, y bueno, creo que lo están demostrando. Y que con Nino, para ser el máximo goleador, os lleváis bien y tal, pero No, con Nino me llevo genial, y bueno, los dos, tanto con él como con Sori también, que bueno, jugamos en la parte de arriba. Creo que no hay un pique natural, y que al final saldrá beneficiado el equipo en ese sentido. sí, Benja, dentro del aspecto individual, estás tercero en la tabla de máximos goleadores del grupo, pero tienes, digamos, la ventaja de que ni Enrique Gallego ni Rafa Mir van a sumar más goles. ¿Te ves capacitado para al menos superar a Rafa Mir? Que son 2 goles. La verdad que me importa muy poco el quedar pichichi del grupo 3, no me va a dar nada a la larga. O sea, lo que quiero es conseguir el ascenso, y nada más. Es como si no marco ningún gol de aquí a final de temporada si conseguimos el ascenso. Hablabas antes de Sori, de todos tus compañeros que compiten por un puesto. ¿Consideras que un chico joven que quizá haya pegado un poco un bajón ahora que no juega, tú le llegas a dar consejos o...?
Bueno, creo que Soria ha dado un rendimiento muy bueno a principio de temporada. Ahora me está tocando jugar a mí, él está teniendo menos minutos, es complicado también salir 10 minutos y demostrar que puedes conseguir cosas. Creo que tenemos que ayudarle porque es un jugador importante para nosotros que nos puede dar muchísimo y tanto la prensa como la afición tenemos que apoyarle porque es un jugador nuestro. Quizá no está pasando por un buen momento, yo tampoco lo he pasado, pero el fútbol al final te demuestra que estás arriba, otro día estás abajo y cuando estás abajo creo que es cuando más hay que apoyarle. Cuando estás arriba, al final no es necesario que le apoyes porque los resultados mismos, el aspecto psicológico lo tienen muy fuerte. Has dicho antes que desde la llegada de Pacheta se respira más optimismo. Desde esa llegada, ¿el equipo está más convencido de conseguir el objetivo del ascenso? Yo creo que sí, yo creo que las sensaciones son otras, incluso se ve un equipo más dinámico, se ve un equipo con muchas más ganas de conseguir los resultados. Creo que tenemos más la posesión de balón, creo que el sistema nos ha ayudado a conseguirlo y bueno, veo al equipo capacitado y convencido de que sí que podemos llegar. Además es que tenemos algo muy fuerte que no tienen otros clubes que es el meter 8.000, 10.000 personas en un estadio en segunda B, que es una locura. ¿Vale? Perfecto. Muy Vale, bien. bueno, de aquí darle apoyo a Pelayo, a él y a toda su familia y bueno, que se recupere lo antes posible.